Listo. El tema del día de hoy que nos corresponde es trabajar acerca de la literatura medieval española y en ese sentido vamos a analizar una de las principales obras de la literatura universal, como es el poema del Mío Cid. El personaje que estamos viendo en pantalla es Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, ¿no? Vivar es la ciudad de donde fue originario Rodrigo Díaz. Y Cid es una palabra, un término que la traducción podría ser como un guerrero, un soldado. Entonces, como en el libro se narra bastante las batallas que tuvo, que el libro Rodrigo Díaz de Vivar, se le conoce también como el Cid Campeador. La literatura medieval es el conjunto de obras con valor literario que fueron escritas durante la Edad Media y principalmente en Europa, aunque no solamente se escribió en este continente, ¿no? Pero principalmente se desarrolló ahí, en Europa. Este concepto abarca desde la literatura producida, como les digo, en lo que hoy llamamos el continente europeo, en el ámbito del mar Mediterráneo, que comprende los países actuales de Francia, Alemania, Escandinavia, las Islas Británicas y también parte de los países que conforman Europa del Este. ¿Cuál es el contexto histórico en el cual surge la literatura medieval? Tenemos que hablar de la Edad Media para poder comprender. La Edad Media se inicia a mediados del siglo V, cuando el Imperio Romano de Occidente, que ya se encontraba en decadencia, es destruido finalmente por las invasiones bárbaras. Esta etapa de la historia se prolonga hasta finales del siglo XV, cuando cobra fuerza el fenómeno del Renacimiento. El Renacimiento ya, como vamos a ver posteriormente, hace énfasis en el hombre, mientras que acá en la Edad Media se hacía énfasis todavía en Dios. Entonces tenemos que la Edad Media se prolonga hasta el surgimiento del Renacimiento y ya más o menos por ese entonces Europa inicia su expansión mundial con el descubrimiento de América. Esta segunda edad de la historia, la Edad Media, porque tenemos que primero es la Edad Antigua, luego viene la Edad Media, estuvo marcada por el sistema feudal, el feudalismo, que generaba costumbres sociales, políticas y guerreras muy peculiares, y se toma como ideal a un héroe. Por otro lado, también tenemos que destacar que durante toda la Edad Media, la Iglesia Católica juega un rol muy importante, ya que fue la única institución que logró unificar el mundo occidental. Esta institución también regía en ámbitos culturales y determinaba el estilo de vida que los hombres de aquella época, los hombres y las mujeres, tenían que seguir. Son tres periodos que caracterizan a la Edad Media. Tenemos el primer periodo, que es la Alta Edad Media, va desde el siglo V hasta el siglo VII. ¿En qué contexto se desarrolla? Tenemos que en el 476 después de Cristo se dio la caída del Imperio Romano de Occidente. Y en el año de 711 después de Cristo hay una invasión árabe en España, lo que se le conoce como los moros. En este periodo de la Alta Edad Media, en España, tanto en España como en el resto de Europa, fue una etapa histórica un poco propicia para la creación literaria. Fue una edad más que nada de retórica, de escolasticismo, que vivía de abstracciones y fórmulas. O sea, acá no tenemos mucho que hablar acerca de la literatura. Pasamos entonces al medioevo, que data del siglo VII hasta el siglo XIII. ¿En qué contexto se vivía, tanto en España como en el resto de Europa? Estaba en su auge el feudalismo y también se comienzan a desarrollar las cruzadas. Hablemos de España. En el género lírico destaca las jarchas mozárabes, que tuvieron su apogeo en el siglo XI. En el género épico tenemos al Mester de Juglaría y los cantares de gesta. El que más destaca es el poema del Mío Cid en el siglo XII aproximadamente. Y finalmente también tenemos los mesteres de clerecía, esto relacionado bastante con la Iglesia Católica,
y quien destacó aquí fue Gonzalo de Berceo en el siglo XIII. Esto sucedía en España, mientras que en el resto de Europa la lírica era muy frecuente en lengua vulgar o lengua cortés, pero también había otra especie de lírica que era muy culta en lengua vernácula. Acá hablamos de los trovadores, la lírica provenzal, ¿no? Que eran los que narraban este tipo de textos, ¿no? No eran textos en sí, porque por acá más o menos todavía estaba recién surgiendo la escritura. Así que más que nada se transmitía de manera oral. Y también tenemos la épica, destaca bastante en Francia la canción de Roldán del siglo XIII y en la misma época los Nibelungos en lo que hoy sería Alemania. Terminada esta época, este periodo del medioevo, pasamos a la Baja Edad Media, que va del siglo XIV hasta el siglo XV. En este periodo se va a realizar un afianzamiento de las burguesías y las monarquías, y irrumpe el humanismo. El humanismo es justamente el eje central del renacentismo. También tenemos que aquí cae la ciudad de Constantinopla en el año de 1543 y se descubre América en el año de 1492. ¿Qué pasaba en España? En el género narrativo tenemos el infante Juan Manuel del siglo XV. En la lírica destacó Jorge Manrique en el mismo siglo. Y en cuanto al humanismo, ya vemos que hay una transición. Destaca Helio Antonio de Nebrija en el siglo XV también, ¿no? ¿Y qué pasaba en el resto de Europa? Como les digo, esta es una etapa de transición de la Edad Media hacia lo que se denomina el renacentismo. Entonces, en el resto de Europa estaba el pre-renacimiento humanismo italiano, siglo XIV aproximadamente. Hablamos de Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. En la clase del día de hoy nos vamos a centrar en España nada más y ya en la siguiente estaremos viendo lo que sucedió en Italia. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber, no hay ningún problema. Continuamos con las características generales de la literatura en la época medieval. La literatura fue el reflejo de esta sociedad y también reflejaba cuál era la mentalidad, ¿no? O sea, leyendo estas obras, nosotros podemos conocer en gran parte cómo se vivía en esa época. Las principales características que podemos destacar son las siguientes. Primero, era muy importante la transmisión oral. Gran parte de la literatura se difundía a través de la recitación, porque la población era analfabeta en su mayoría. Entonces no tenía sentido escribir obras, porque la gente no lo iba a leer, ¿no? O sea, más fácil era transmitirlo de manera oral, y así fue que se dieron a conocer estas obras. Otra característica importante es el carácter anónimo de sus autores. Al principio, la literatura surge de la colectividad y luego va siendo modificada por los juglares. Los juglares eran las personas que, que narraban, ¿no?, las obras y que eran los que la transmitían y que posteriormente se decidieron a ponerlo de manera escrita. Pero no colocaban su nombre, estas obras eran totalmente anónimas. Las obras del periodo medieval tenían una finalidad didáctica o moralizante, porque esto está muy marcado por la influencia religiosa que determinaba que la literatura se utilice para influir en cierta manera en el estilo de vida, la forma de vida de los que la escuchaban. Otras veces también la literatura era usada como propaganda. ¿De qué? De los valores que tenía un rey que quería transmitir a su pueblo, ¿no? Esto más que nada se refleja en los cantares de gesta. Y finalmente tenemos que se usaba mucho el verso. Hasta bien entrada la Edad Media, hablamos del siglo XIV, casi ya la época de la decadencia, el verso va a ser el modo usual en el que se escriben las obras porque era muy fácil para luego, posteriormente, recitarlo en público. Hablando en sí, ahora sí, exclusivamente de España, vamos a ver la evolución literaria durante esta época, durante la Edad Media. Empezamos en el siglo X
como ya habíamos hablado, cae el Imperio Romano de Occidente. Entonces, ¿qué sucede aquí? La lengua latina, el latín era el idioma oficial de Roma. Entonces, esta lengua se conserva con cierta rigidez por los españoles cultos. Sin embargo, el pueblo se fue distanciando de esta lengua porque era muy complicada para ellos para que pudieran comprender el contenido de los textos. Entonces surgen las glosas. Las glosas eran breves explicaciones de latín que podían comprenderse de una mejor manera por los pobladores, ¿no? La gente que no recibía ningún tipo de educación. De estas glosas podemos destacar que existen dos tipos: las glosas silenses, que derivan del nombre de la ciudad de Silos, y las glosas emilianenses, de San Milán. Pasamos así al siglo XI, donde la manifestación más temprana de la primitiva lírica en la península ibérica se da a través de las jarchas mozárabes. ¿Qué son las jarchas mozárabes? Son pequeños poemas que cantaba la gente de la calle y por la belleza estética, ¿no?, atrajeron la atención de los poetas árabes y hebreos, que finalmente las comenzaron a utilizar al final de sus poemas cultos que ellos escribían en sus respectivas lenguas. Por ejemplo, tenemos este texto, es una jarcha mozárabe. Esta es la versión original y la traducción más o menos actualizada que podemos tener es la siguiente, ¿no? ¿Qué haré yo? ¿Qué será de mí? Amigo, no te partas de mí. Son versos muy cortos que eran escritos en este lenguaje que probablemente no comprendemos, pero se empezó a utilizar con bastante frecuencia durante el siglo XI. Pasamos así al siglo XII. En el siglo XII dejamos a un lado a las jarchas y pasamos al mester de juglaría. El mester de juglaría es el oficio de los juglares, y los juglares son los artistas que se acompañaban de instrumentos musicales para poder recitar poemas épicos, poemas líricos, acompañados de pantomimas, de acrobacias, para hacerlo un espectáculo más visual. Estas narraciones épicas posteriormente se constituyeron en lo que actualmente conocemos como los cantares de gesta. Entre estos destaca el poema del Mío Cid, y los rasgos característicos de las obras que componen el mester de juglaría son, como ya hemos estado viendo, no tienen carácter anónimo, no se sabe quién las escribió. Muchas veces es la compilación de varios extractos de diversos escritores. Se utiliza una métrica irregular. Los versos, la métrica sirve para medir los versos, ¿no? Acá no hay una medida como podríamos mencionar antes en la Ilíada, en la Odisea, en otras obras, no. Es muy irregular, así que no hay un patrón establecido. Se trata más que nada de asuntos heroicos, de batallas, de guerras por la conquista de ciudades, ¿no? Y se destinaba bastante a la recitación pública. Llegamos al siglo XIII. En España predomina el mester, ya no es de juglaría, es el mester de clerecía. ¿Qué es el mester de clerecía? El oficio o la forma de escribir que tienen los clérigos. Los clérigos de la Iglesia Católica, ¿no? Sus principales características son que se utiliza principalmente la cuaderna vía. ¿Qué es la cuaderna vía? Son estrofas de 4 versos de 14 sílabas. Esa es la cuaderna vía. Acá ya no se tratan asuntos heroicos, sino más bien temas religiosos, temas didácticos, amorosos, legendarios. Su finalidad suele ser didáctica, suele tratar de enseñar a las personas, a los que están escuchando, a los que están leyendo estas obras, y el autor casi siempre toma como base para su escrito una obra antigua. Los principales representantes aquí en poesía tenemos a Gonzalo de Berceo, con su obra Milagros de Nuestra Señora, y tenemos en prosa, porque ya se comienza a utilizar la prosa a partir de ese siglo, tenemos a Alfonso X con su obra La Crónica General. Pasamos así al siglo XIV, donde el mester de clerecía culmina más o menos en este siglo con las obras de ¿quién? De Juan Ruiz, que se le conocía como el arcipreste de Hita, y su libro del Buen Amor. Tenemos a Pedro López de Ayala,
con su obra El reinado de Palacio, y finalmente el infante don Juan Manuel con su libro, su obra El conde Lucanor. Llegamos al término de la época medieval en España, llegamos al siglo XV, es la época de transición, donde entra en crisis el sistema de valores que había predominado durante la Edad Media y se va cambiando la actitud de las personas, la cosmovisión que tenían hacia lo que es propio del Renacimiento. Entre los representantes más destacados de este siglo en España tenemos a Jorge Manrique con su obra Coplas a la muerte de mi padre. Tenemos a Íñigo López de Mendoza, conocido como el Marqués de Santillana, y su obra Serranillas. Fernando de Rojas y su obra La Celestina. Y finalmente Helio Nebrija con su obra Primera Gramática de la Lengua Castellana, escrita en el año de 1492. Bueno, hasta ahí la evolución histórica de la literatura en España. No sé si todo ha quedado claro, espero que sí. Si no, ya saben, escriben por el chat o me lo consultan directamente. Luego de haber revisado el contexto histórico en el cual se desarrolló la literatura medieval española, de haber conocido cuál fue su evolución histórica, pasamos a hablar de la principal obra, la que más destaca de este periodo, que es el poema del Mío Cid, en España. Sus principales características: el autor es anónimo, no se conoce quién lo escribió, pertenece al género épico, a la especie del cantar de gesta, que se caracteriza, como ya hemos visto en las primeras clases, por narrar las hazañas de un héroe. Se estructura en 3.730 versos. El tipo de métrica, como ya hemos visto, es irregular, no hay un patrón definido. La rima es asonante. El tema central es la pérdida y la recuperación del honor y también la lealtad por parte del Mío Cid. Se divide en 3 partes. La primera de ellas es el cantar del destierro. La segunda, el cantar de las bodas de las hijas del Cid. Y la última, el cantar de la afrenta de Corpus, ¿no? Estas partes también se le llama cantares. Son 3 cantares del Mío Cid. Vamos a ver, brevemente les voy a decir en qué consiste cada cantar. El cantar del destierro, aquí cuando el rey Alfonso destierra a Rodrigo Díaz y él tiene que salir de la ciudad. Y acá comienzan sus hazañas conquistando otras ciudades en España. En el segundo cantar es cuando ya, a través de todas las conquistas que ha realizado Rodrigo Díaz de Vivar, logra conseguir el perdón del rey y sus hijas se casan con los infantes, con unos infantes, los infantes de Carrión. Y bueno, el último cantar narra lo que sucede con los infantes de Carrión y las hijas del Mío Cid, y lo que posteriormente trae, ¿no?, de que este matrimonio se disuelva y, bueno, las hijas se casen con otros príncipes y finaliza con, más que nada aquí es para ensalzar la hazaña de Rodrigo Díaz de Vivar. Ya lo vamos a ver más adelante a detalle. Las características de esta obra. El Mío Cid es el primer monumento de la poesía épica española, la primera gran obra escrita principalmente en idioma español, ¿no? Fue compuesto aproximadamente 40 años después de la muerte de su protagonista, porque Rodrigo Díaz de Vivar sí existió en la realidad. Se escribió más o menos hacia el año de 1140. Según Menéndez Pidal, un estudioso de esta obra, fue compuesta por 2 juglares con rima asonante monorrima. Uno de los autores fue San Esteban de Gormez, según lo que dice Menéndez Pidal, y otro fue Medina Shelley. O sea, no se sabe, pero según él dice que lo más probable es que haya sido así. Como les digo, este era más que nada tradición oral. ¿Y cuándo fue escrito? ¿Cuándo fue colocado en papel? Fue copiado por Pere Abat en el año de 1307 y posteriormente publicado por Tomás Sánchez en 1779. Quien completó el relato que había escrito Pere Abat con ciertos fragmentos que extrajo del libro La Crónica de los 20 Reyes de Castilla. Y así es como lo conocemos actualmente, ¿no? Tiene 74 hojas.
Faltan 2 hojas del principio y una en el interior, que es la número 48. Y cada hoja aproximadamente tiene 25 versos. Predomina mucho el realismo, derivado de que está narrando batallas que se dieron en la realidad, ¿no? Y usa epítetos épicos. Los principales personajes que vamos a encontrar en esta obra son Rodrigo Díaz de Vivar, que en algunas versiones se le conoce como Ruy, R-U-Y, pero acá le vamos a decir Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como el Cid Campeador. Tenemos a Alfonso VI, que era el rey en ese entonces, García Ordóñez, un conde de Castilla. Tenemos a Jimena, que era la esposa de el Cid, y sus hijas aquí, Elvira y Sol. Martín Antolínez, al igual que Álvar Fáñez y Pedro Bermúdez, eran vasallos del Cid. Los infantes de Carrión son los que se convierten en los esposos de Elvira y de Sol. Luego, después, ya vamos a ver al final lo que pasa entre ellos, que Elvira y Sol terminan casándose con los infantes de Navarra y de Aragón. Tenemos también a Félix Muñoz, que era sobrino de El Cid. Tenemos a Almodáfar, un rey de la ciudad de Granada. Y tenemos a Al-Mutamiz, que era rey de Sevilla. Era un rey moro. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a ver el argumento en qué consiste, cómo se desarrolla esta obra. Esto es más que nada referencial. Voy a comenzar a explicar de manera detallada, ¿no? Aquí vamos a ver la partida para el destierro, cómo comienza esta obra. El Cantar del Mío Cid, ya hemos visto, es un poema épico, anónimo, refiere las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. El episodio central es la conquista de Valencia, pero ¿cómo comienza esta obra? El Cid es desterrado de Castilla por el rey Alfonso. ¿Qué había sucedido aquí? De que los cortesanos que tenían envidia del Cid dan un testimonio falso y lo acusan de haberse quedado con cierta parte de los tributos que en ese entonces eran pagados a la corona por el rey moro que gobernaba Sevilla, ¿no? Entonces falsamente acusan a Rodrigo Díaz de Vivar de haberse apropiado de parte de estos impuestos, de estos tributos. Entonces el rey hace caso a los cortesanos y lo destierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Comienza la historia cuando el Cid y sus hombres comienzan a prepararse para salir de Castilla, que era donde ellos residían, porque se está acercando el final del plazo que ha impuesto el rey Alfonso para que ellos dejen la ciudad. Dejan el pueblo de Vivar, como ya hemos dicho, Vivar era la ciudad del pueblo de donde era originario Rodrigo Díaz. Deja ahí su casa abandonada y el Cid va acompañado de un pequeño grupo de seguidores y se dirige a la ciudad de Burgos. Los ciudadanos salen a sus ventanas a verlo pasar, a ver la comitiva cómo se va despidiendo, pero Rodrigo Díaz de Vivar no puede contravenir la orden real que viene por parte del rey Alfonso, así que tiene que dejar la ciudad y los pobladores que lo ven partir no pueden hospedarlo, tampoco pueden darle ningún tipo de ayuda, no de víveres. Así que simplemente lo ven partir desde sus ventanas sin poder hacer nada al respecto. Al salir ya de la ciudad, el Cid y sus acompañantes se ven obligados a acampar afuera, a los exteriores, a orillas del río como si fueran marginados, ¿no? A los exteriores de la ciudad de Castilla ellos son donde acampan. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando se encuentran a las afueras de la ciudad de Castilla, reciben el auxilio de un caballero que es vasallo del héroe, ¿no? Y se llamaba Martín Antolínez, que prefiere abandonar todo antes que dejar al Cid a su suerte. Sin embargo, esta ayuda no es suficiente debido a que supuestamente Rodrigo Díaz de Vivar debería tener el oro que ha robado, ¿no?
Pero como esto es falso, él no tiene el oro, no tiene este oro, no posee los recursos necesarios para poder mantenerse, ni él ni los hombres que lo están acompañando. Entonces, esta persona que se había unido con él, Antolines, Martín Antolines, junto con él urden una treta, un engaño. ¿Qué es lo que iban a hacer? Iban a empeñar a unos usureros unas arcas aparentemente llenas de los tributos que ellos habían robado, pero en realidad estas arcas están repletas de arena. Sin embargo, no se dan cuenta del engaño y logran conseguir 600 marcos de oro, una cantidad más que suficiente para poder cubrir sus necesidades básicas. A continuación, el Cid y sus hombres siguen su viaje hacia San Pedro de Cardeña, ¿no? ¿Qué es San Pedro de Cardeña? Un monasterio benedictino que queda actualmente en lo que sería Burgos, donde se acoge a la familia del héroe, mientras dure el destierro del Cid, ¿no? Entonces, su estancia aquí es muy breve porque el plazo para que salgan del reino se va agotando cada vez más. Luego de despedirse de su familia, el Cid y sus hombres prosiguen su viaje y esa misma noche llegan a la frontera de Castilla con el reino moro de Toledo. Antes de cruzarla, cerca de Navapalos, Navapalos queda en la ciudad de Soria, el héroe recibe en sueños la aparición del arcángel Gabriel y le profetiza que todo va a salir bien, que no se preocupe. Ahora vamos a hablar acerca de las primeras campañas en territorio andalusí. Seguimos en el primer cantar. Entonces, animado por este aviso celestial, el Cid logra entrar en las tierras toledanas en la ciudad de Toledo, dispuesto a sobrevivir en las duras condiciones en las que se encuentra viviendo, ¿no? Inicia su actividad en la primera parte del destierro, que logra obtener un botín de guerra y cobrar tributos de protección a los musulmanes. Para esto va a desarrollar una primera campaña en el valle del río Henares y se compone de dos acciones. Por una parte, el Cid va a ir con la mitad de sus hombres a lograr tomar la plaza de Castejón, mientras que la otra parte, al mando de Álvar Fáñez, que es su lugarteniente, va a realizar una expedición río abajo para tratar de saquear la parte sur de la ciudad, ¿no? Más o menos donde se desarrollan estas acciones sería lo que actualmente es Jadraque, Guadalajara, ¿no? Las dos operaciones resultan un éxito total, se obtienen grandes ganancias. Sin embargo, como el reino de Toledo está bajo la protección del rey Alfonso, es posible de que tome represalias en contra de los que había desterrado de su ciudad. Es por ello de que el Cid decide vender Castejón a los moros y continuar su viaje en dirección nordeste. La segunda campaña va a tener como escenario el Valle del Jalón. Tras recorrerlo saqueando todo lo que encuentran a su paso, el Cid va a establecer un campamento estable con dos objetivos. El primero de ellos es cobrar tributos a las localidades vecinas y el segundo, ocupar la importante plaza de Alcócer, que actualmente se ubicaría en un despoblado junto a Ateca, que queda en la ciudad de Zaragoza. Entonces, la caída de esta localidad, que en el libro se muestra como la clave estratégica de la zona, hace correr la alarma en toda la población musulmana que vive en ciudades aledañas, ¿no? Que acude a pedir ayuda al rey Tamín de Valencia. Este está preocupado, ¿no?, por todas las campañas que está emprendiendo el Cid y envía a dos de sus generales, Faris y Galve, para que traten de derrotarlo. Estos lo asedian en Alcócer, pero el héroe, aconsejado nuevamente por Álvar Fáñez, decide atacar a los sitiadores por sorpresa al amanecer, lo que le va a proporcionar nuevamente otra victoria. A pesar del triunfo que ha obtenido, el Cid considera que se halla en una situación difícil, porque al igual que en Castejón, la ciudad que ha conquistado está bajo la protección del rey Alfonso. Entonces vende Alcócer, la ciudad que había logrado conquistar, y prosigue su viaje hacia el sudeste. En ese entonces ya ha adquirido cierta cantidad considerable de riquezas, por lo que decide enviar a su lugarteniente, a Álvar Fáñez, con un regalo para el rey Alfonso,
como una muestra de buena voluntad y un primer paso para poder obtener el perdón del rey. Mientras que Álvar Fáñez se dirige hacia Castilla, el Cid se va adentrando por el valle del Jiloca hasta hacerse su fuerte en un monte llamado el Poyo del Cid, nombre que según lo que dice el poema se debe al que aquí se asentó el héroe, ¿no? Este sería el Poyo del Cid que se ubica en Teruel. Luego vamos a ver que surge la batalla del Pinar de Tébar contra el conde de Barcelona. Desde aquí, luego de que se asentó en el Poyo, en lo que se le denomina, ¿no?, el Poyo del Cid, realiza diversas incursiones y obliga a los habitantes de esta zona a pagarle tributo. Más tarde se va desplazando hacia el este, hacia la zona del Maestrazgo, que se halla bajo el protectorado del conde de Barcelona. Más o menos habrá tenido lugar en este sitio, ¿no? El conde del Barcelona, al conocer cuáles son el historial de victorias que ha tenido el Cid, se propone darle un tipo de escarmiento y va en su búsqueda con un fuerte ejército. La batalla se produce en el Pinar de Tébar y, como siempre, otra vez el Cid logra salir victorioso. Además de haber obtenido un rico botín, el héroe y sus hombres capturan a los principales caballeros barceloneses y al propio conde. Este está herido en su orgullo, en su dignidad, y decide dejarse morir de hambre. Pero al cabo de 3 días, el Cid propone dejarlo en libertad sin que pague ningún tipo de rescate, a cambio nada más de que pueda comer a su mesa. Entonces el conde accede contento y se olvida de todas las promesas, todo lo que había dicho anteriormente, ¿no?